Es primavera en el noreste cordobés, donde se encuentra el cuerpo de agua más grande de Argentina, la Laguna Mar Chiquita, también conocida como Mar de Ancenusa. Sus aguas son hipersalinas y limitan la variedad de organismos que viven en ellas. No obstante, es un lugar que atrae a numerosas aves acuáticas, en especial flamencos y limícolas migratorias que encuentran en este lugar un importante sitio de alimentación. Los alrededores también presentan una importante avifauna, a pesar de la transformación de muchos sectores por el avance de las actividades agropecuarias. Visitamos varios lugares cercanos a la ciudad de Miramar. Comenzamos muy temprano en las ruinas del Hotel Viena. Este sitio quedó destruido, así como gran parte del poblado, debido a las grandes crecientes que sucedieron en las décadas de 1970 y 1980. En las ruinas podemos encontrar a la paloma doméstica, que utiliza rincones y huecos para anidar. Otra especie que aprovecha construcciones humanas para nidificar es la golondrina negra, bastante común en la zona. A pesar de su nombre, su coloración es azul muy oscuro. También aprovechan estas ruinas los gorriones. Una hermosa ave que se puede ver bajando el suelo para buscar alimento es el cardenal copete rojo. Una golondrina que llega en primavera es la ceja blanca. Aquí descendieron algunas para recolectar materiales para su nido. Entre unos arbustos apareció fugazmente un celestino. Una especie muy abundante es la torcaza. Algunas de ellas bajaron a la orilla del agua, entre los escombros, aprovechando los charcos formados para darse un baño y estirar las alas. Una mirada más atenta a las aguas nos revela la presencia de miles de aves. Varias de las especies son aves migratorias que encuentran en la laguna un gran sitio de alimentación, antes de partir a reproducirse a la tundra ártica. Muchas de ellas acudían a la costa, formando enormes bandadas. Se pueden ver cientos de playeritos unicolor, una de las especies migratorias. Estas aves buscan incesantemente invertebrados ocultos en el barro, para ganar grasa y peso necesarios para volver a su área de nidificación en el norte del continente. No tan abundantes como en otras partes del país son el pitotoy grande y el pitotoy chico, ambas migratorias como la mayoría de los playeros. Una de las especies que más abunda en la laguna es el falaropo común, otra especie que migra desde Norteamérica. Para el falaropo, este lugar es uno de los más importantes para su supervivencia en lo que es el hemisferio sur. Decenas de miles llegan aquí todas las primaveras. No todas las aves playeras migran desde el hemisferio norte. El tero real es un ave residente. El chorlito de collar también puede ser residente y al igual que el anterior, hace migraciones a corta distancia en busca de hábitat y alimento. Un ave siempre presente en Miramar es el coscoroba.
Si bien se lo conoce también como ganso silvestre, es sin embargo del grupo de los cisnes. Proliferan en muchos cuerpos de agua, pero en los que son salinos tienen menos competencia. Consumen allí preferentemente algas. En un momento apareció un solitario macá plateado. Esta especie también es común en aguas hipersalinas, aunque en esa oportunidad vimos uno solo. Cerca de él andaba un grupito de macá cara blanca. Sin dudas la estrella de entre las especies de la laguna son los flamencos, de los cuales llegan las 3 especies que hay en el sur del continente. El más abundante y también residente es el flamenco austral. Esta especie cría en sitios inaccesibles de esta enorme laguna. Es muy habitual ver bandadas que vuelan durante buena parte del día, a pocos metros de altura. Su población supera los decenas de miles de individuos, y son un gran atractivo para el turismo que llega a Miramar. Hay embarcaciones que hacen paseos con turistas que aprecian el paisaje y, como no, a la gran concentración de flamencos. Caminando entre los escombros que dejó la bajante de las aguas, encontramos una remolinera parda. Promediando la mañana, nos vamos retirando del lugar, ya que estas ruinas son visitadas por muchas personas que van caminando por todos lados y de a poco ahuyentan a las aves, con sus caminatas o gritos. En las inmediaciones del hotel, en un descampado, encontramos a un par de lechucitas vizcacheras. Tenían su madriguera allí, y al estar acostumbradas al paso de la gente, nos observaban con poca atención, salvo si nos acercábamos más a su zona de confort. También allí había una pareja de teros. El día siguiente también amaneció nublado. Desde el hotel se observa muy bien la costanera y la laguna. En la baranda del balcón posó un muy confiado casal de torcasas. Al comenzar la mañana recorrimos la costanera de Miramar, donde vimos algunos cardenales. En la misma zona parquizada nos encontramos con un carpintero campestre, que se desplazaba por el suelo, tratando de encontrar alimento, que son principalmente las hormigas. Se lo veía detenerse por varios minutos en ciertos lugares, donde con su pico removía la tierra de los hormigueros para comer a sus ocupantes. Otro que se podía ver de vez en cuando era el cacholote castaño. Esta ave es uno de los mayores integrantes de la familia de los furnáridos. Seguimos caminando hasta llegar a un mirador donde se tienen mejores vistas de las aves de la laguna.
aunque con la bajante de los últimos tiempos, estas están cada vez más alejadas. Esto deja tierra al descubierto que permite caminar a los que se atreven a recorrerla. Casi al final de la costanera y cerca del casino encontramos las oficinas de la Reserva de Uso Múltiple Bañados del Río Dulce y Mar de Ancenusa. Allí el personal nos atendió muy bien, y en el patio, entre el edificio y la laguna, encontramos a un cuismoro que pastaba plácidamente. También caminaban algunas torcasas, un adulto y un volantón. Sobre un palán palán pudimos ver a una hembra de picaflor verde libando las flores tubulares de este arbusto. También entre sus ramas posaba y vocalizaba un pijuí. Por la costanera e inmediaciones hay, además del mirador, cartelería abundante referida a las aves. En la cercana oficina de turismo hay siluetas de falaropos. Y sobre una pared de un hotel hay un enorme y bello mural que ilustra los largos viajes de las aves migratorias. Nos dirigimos más tarde a un sector cercano, el Vado Buzo, donde una calle rural atraviesa el arroyo San José. Es un sitio con muchas aves que habitan el curso de agua y las arboledas que crecen a sus orillas. Pudimos ver algunos falaropos, y a un pitotoy grande posado sobre una piedra, al que luego se le sumó un pitotoy chico, lo que permite apreciar las diferencias entre ambos. También había algunos patos, entre ellos el pato maicero. Y unos coscorobas que nadaban junto a unos patos barcinos. Se alejaron de a poco debido a nuestra presencia. Entre los árboles encontramos a un inquieto fiofío pico corto. Y a un macho de cortarramas sobre lo alto de una morera. Más cerca de la calle no podía faltar un chingolo. Había además varias torcasitas picuí, entre ellas un macho que emitía reiteradamente su grave vocalización. Otro que vocalizaba en lo alto era un macho de pepitero de collar. Nos desviamos un poco hacia el oeste y recorrimos más calles rurales, donde vimos algunas golondrinas pardas. En un trigal cercano andaba una bandada de varillero congo, que iba y venía constantemente. Momentos después, estos posaban sobre las ramas de los numerosos árboles que crecían a orillas del camino. Varios eran exóticos, como el paraíso o la morera. Una de estas, repleta de moras, servía de posadero a una tijereta. Seguimos uno de los caminos hasta llegar al sector de la reserva llamado Loma de los Indios, donde hay un observatorio de aves. Llegamos hasta allí, pero nos tocó ver poco. Además, con la bajante de los últimos años, la costa se retiró cientos de metros. Apenas se podían ver con máximo aumento a enormes bandadas de flamencos y aves playeras.
Desde el observatorio pudimos filmar a una cotorra que cortaba ramas para su nido y a un cuis moro comiendo pasto. Por la tarde fuimos a un sector llamado Colonia Müller, situado al noreste del pueblo. Allí quedan unas construcciones abandonadas luego de la inundación. También caminamos por una amplia playa, con muchos árboles muertos en la parte más alejada del agua. Desde allí se pueden apreciar los edificios del Hotel Viena. En los troncos resecos posan algunas aves, como los tordos renegridos. Y sobre las ruinas algún que otro jote cabeza negra. En la costa se ven gran cantidad de aves playeras, aunque pertenecientes a pocas especies. Los flamencos estaban presentes, pero era casi imposible estar a una buena distancia para verlos con detalle. Cientos o quizás miles eran los playeritos unicolor, que hurgaban el barro con su pico en busca de gusanos o capturaban diminutos insectos que andan sobre las olas. Este oleaje formaba una densa espuma que se depositaba en la costa. Los otros que estaban presentes de a millares eran los falaropos comunes. Se alimentaban quizás de lo mismo que los playeritos. Caminamos muchos metros por la costa y llegamos a lo que tal vez fuera una piscina. Descansamos unos momentos allí y nos dedicamos a contemplar lo singular de este lugar y la multitud de aves allí presentes. Estuvimos varios minutos en ese lugar y retornamos caminando entre unos árboles secos por el agua salada. Ahí cerca nos encontramos con algunos playeritos unicolor bañándose en unos charcos. Al día siguiente fuimos al Museo de Ciencias Naturales Aníbal Montes, donde había algunos restos fósiles de especies del Pleistoceno y restos arqueológicos. También hay mucha infografía sobre las variaciones del nivel de las aguas y la salinidad de la laguna Mar Chiquita, y cómo se formó por diferentes eventos geológicos ocurridos hace 70.000 años. Sin dudas, Miramar y la laguna Mar Chiquita son sitios muy interesantes e importantes para ver fauna, en especial aves. Gracias por llegar hasta aquí, y si te gustan esta clase de videos, no te pierdas los próximos estrenos de Flora Fauneando.